Ponemos a continuación entonces elasticidades. ¿Qué era lo que nos faltaría para cerrar? Anotamos. La elasticidad de la función y igual a f de x en un punto x igual a x sub 0 interior a su dominio, Buenas. buenas, tal que f de x0 sea distinto de 0, tal que f de x0 sea distinto de 0, se define como el límite del incremento absoluto de la variable independiente tendiendo a 0, el límite del incremento absoluto de la variable independiente tendiendo a 0 ¿De la variable? independiente tendiendo a 0, incremento absoluto de la variable independiente tendiendo a 0. Si quieren, fácil, entre paréntesis, delta x tendiendo a 0. Delta x tendiendo a 0. Cierra paréntesis. Del cociente entre el incremento relativo de la función del cociente del incremento o entre el incremento relativo de la función y el incremento relativo de la variable independiente. El incremento relativo de la función y el incremento relativo de la variable independiente. Si es que dicho límite existe. Independiente. Si es que dicho límite existe. Bien. La elasticidad de y respecto de x, ¿no? Yo tengo una función y igual f de x. Y yo quiero saber la elasticidad de y respecto de x en x sub 0. ¿Está bien? Vamos primero a la definición. Va a quedar abstracto. Después les voy a hacer una interpretación geométrica y se va a entender. ¿Estamos? Yo para que no quede el gráfico primero, después la definición y nos mareemos. Bien, ¿qué decía que era? Límite del incremento absoluto de la variable independiente tendiendo a 0. Sí. Sobre el incremento relativo, dice, De la variable independiente. No. de la Entre función. el incremento relativo de la función, sí, y el incremento relativo de la variable independiente. Entonces sería f de x0 más delta x
menos f de x0 sobre f de x0. Ujú. Profe, hay compañeros que necesitan entrar, por lo menos uno. Sara. Sobre delta x sobre x0. Eso es lo que me dice la definición de elasticidad. En realidad lo que me está diciendo es cómo se comporta una variable o el movimiento que hay en una variable en relación al movimiento de la otra. ¿Está bien? Ujú. ¿Vieron que en un momento usamos el término, ¿se acuerdan? De inelástica. Sí. Demanda inelástica. ¿Cuándo una demanda era inelástica? Decía. Cuando un cambio, por ejemplo, en el ingreso no me traía aparejado ningún cambio en qué. En la demanda. En la demanda. Es decir, que no hubo modificación. Bueno, eso quiere decir inelástico o elástico. ¿Qué sería elástico? Un pequeño cambio en el ingreso que me trajo aparejado un cambio muy grande en la demanda. Eso sería elástico. ¿Se va entendiendo más o menos? Digamos, con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Y cómo te fue bien? Me imagino. Bueno, dale. Perdón, ahí se me cortó. Ahí me estaban diciendo que está rindiendo un examen de inglés. Entonces, bueno, ahí estamos. Bien, la nena ahí rindiendo. Entonces, decía, ¿cómo quedaría esto? Si lo acomodamos un poquito, quedaría el límite de delta x tendiendo a 0 de f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x, ¿por quién? Por x0 sobre delta x, ¿no? No, F de x0. f de x0. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el...? A ver, me perdí. ¿Cómo se resolvía? ¿Se acuerdan? Resuelvo la división. Esto por esto, dividido esto por esto. Ah, sí, está bien, está bien. Propiedad fundamental de las proporciones. ¿Sí? Ah, no importa. No, división de fracciones para mí. También Inverso es lo multiplicativo. Sí. Para mí es Bueno, inverso multiplicativo, Como es dos más fácil. distintos, nada más. Ya está. Hoy con el triángulo quedamos todos medio flashados, me parece, en computación. Entonces, Sí. el triangulito ya dudamos hasta de nuestra existencia. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto no pasa nada, ¿o no acá? Tendiendo a 0. Límite de delta x tendiendo a 0. ¿De esto? No pasa naranja acá. Por límite de delta x tendiendo a 0 de todo este choclo. Sí. Bien, me estoy quedando sin pizarrón. Igual. ¿Puedo borrar arriba? Sí. Esto, Sí. perdón, yo no lo expliqué, pero esto es el incremento relativo, ¿no? De la variable. ¿Qué quiere decir incremento relativo? El incremento absoluto sería este, de la función. ¿Lo ven o no? Sí. Y este sería el incremento absoluto, de acá sería el incremento absoluto de la variable independiente. Ok. El delta x, lo que avanzo. Sí. El incremento relativo lo divido por el f de x0, digamos. Y acá lo divido por x0. Eso sería incremento relativo. Porque el límite del cociente incremental de esto, ¿qué sería? Si yo anulara esto, ¿qué sería la definición de quién? Cociente. No voy a decir nada. Derivada. De derivada. Bien, no voy a decir nada, dice. Definición de derivada, muy bien. Entonces, Cociente incremental, ¿no es ese? claro, pero este es incremento relativo.
Claro, bueno. El otro era el límite del incremento absoluto de la variable independiente. ¿De quién? De tendiendo a cero, del cociente entre el incremento absoluto de la variable dependiente dividido el incremento absoluto de la variable independiente. Entonces, Ya está, profe, después del triángulo, ya está, no diga todo eso, así que no, es un cortocircuito cerebral. Parece que hay gente para aceptar, profe. listo, ahí viene aparición, en camino. Bien, entonces quedaría esto, no pasa nada, ¿o no? ¿Qué me No, da? porque es constante, ¿no? X0, f de x0, no pasa nada porque no tengo delta x. Claro. Y acá sí, esto dijimos que era, ¿definición de qué? De derivada. Entonces sería f' de quién? De x0. Todo esto es f' de x0. ¿Y esto qué era? Dijimos, la elasticidad de y respecto de x en x0. Ojo, si bien se analiza desde el punto de vista económico, en realidad el tema elasticidad se puede analizar con cualquier función. Es decir, con cualquier vínculo que haya entre dos o más variables. ¿Entendido? Así que por más que lo apliquemos a la economía, en realidad se podría aplicar a cualquier otro concepto donde estemos vinculando dos variables o más. Bien, ¿listo? Borro esto. Profe, ahí donde dice elasticidad, y ahí donde puso lo de elasticidad, ¿es X0 o X solo? X0. Listo, gracias. Bien, vamos a hacer la interpretación geométrica. Como hablamos de elasticidad de la demanda, en realidad este tendría que ser al revés. Ya vamos a ver por qué. Si hablamos de la demanda, esto es X y esto sería el precio. ¿Se acuerdan? Si hablamos de función demanda. Entonces acá cambiaría la cuestión. ¿Entienden o no? Sería al ¿Qué revés. sería si fuera elasticidad de la demanda? Esperen, vamos a hacer así primero. Voy a poner elasticidad de una función primero. No lo voy a mandar. A ver. Bueno, vamos a decir elasticidad de la demanda. Ya fue. Ponemos P. Ahora voy a explicar cuál sería la función. Bien. Sería X sobre EP. Claro. X sobre EP. Ajá. Sí, sí. Claro, pero Acá, ¿qué ahora. sería? P sub 0. Claro. F de P sub Claro. 0, F' de P F sub de P 0. sub. Listo, se entendió. Está bien, perfecto, listo. Se entiende, ¿no? Como hay que cambiar, porque esto es Y y X cuando fuera así. Claro, cuando tenés los ejes cartesianos en Normales. una función, digamos. Pero si yo Claro. tengo función demanda, tengo X. Claro, cambiar Sí. las variables. Claro. Sí, Ajá. sí. Bien. Esto sería para la elasticidad de esto. Bien. Lo que iba a hacer la interpretación geométrica y ya verlo con la elasticidad de la demanda específicamente. ¿Qué significa, por ejemplo? Cuando, digamos, sería una demanda inelástica. Por ejemplo, una situación así. Y estoy en esta situación. Y por ejemplo,
Delta P sería. Acá no se ¿Qué entiende dice nada. ahí? No se Bueno, pero entiende, sería ¿no? esto, F de P, Ah. P sub 0 más delta P. Que está de más decir que esto después en la derivada sería el diferencial también de P y bueno, lo mismo. Bien, pregunto, un cambio considerable en el precio, ¿qué me trajo aparejado en la demanda? Un cambio chiquito. Un cambio ¿no? chiquito, muy bien. ¿Se entiende o no? Un cambio relativo, incluso si yo lo miro acá, es casi un cambio del doble del precio, ¿o no? Sí. Es decir, que un cambio considerablemente en el precio, ¿qué me trajo aparejado en esta curva? Casi una modificación muy poca en la demanda. Entonces acá estaríamos diciendo que la demanda, ¿cómo es? Inelástica, ¿no? Inelástica. Elástica. ¿Por qué sería inelástica la demanda? Porque el Porque cambio prácticamente no me modificó. La el demanda. aumento del precio no me modificó mucho la demanda. claro, no me modificó prácticamente la demanda. Acá no se entiende, pero sería P sub 0 más delta P. Bueno, sigue sin entenderse. Ya fue. Bien. ¿Entendido? Sí. ¿Y cuándo sería elástica? Al revés, cuando un cambio pequeño en el precio, O bueno, o un cambio en el precio. cualquier cambio, ¿no? Me genera un cambio importante en la demanda. De la demanda, claro. Entonces sería, por ejemplo, estoy en esta situación, miren. Y acá estaría X0. Y por ejemplo, hago este cambio. ¿Qué pasó ahí? Un cambio en el precio. Pequeño, por decirlo así. Sí, incluso podría haber hecho más por acá, ¿no? Incluso. Incrementó. Pero lo mismo. Un cambio en el precio, ¿qué me trajo aparejado? Un cambio importante en la demanda. Ajá. Es decir, me trajo un cambio muy grande en la demanda. Acá muy pequeño. Entonces la demanda acá se comportó como elástica. Elástica. Como un chicle. bien. Viendo desde esto, desde esta óptica, ¿cómo quedaría entonces? ¿Esto lo puedo borrar? ¿Cómo sería viendo desde esta óptica? La elasticidad de la demanda. Sería la elasticidad de quién? Del precio. No. De X sobre P. ¿Evaluado en quién? En P sub 0. P sub 0. En P sub 0. ¿Y sería igual a quién? A P sub 0 sobre F en P sub 0. Sí.
por la derivada de f en p sub 0. Cambiaron, digamos, las letras, pero por una cuestión de... Claro, es un cambio de cambiar las variables, digamos. Claro, cambiamos las variables, los nombres de las variables, ahí está. Cambiamos los nombres de las variables, pero bueno, nada más que eso, pues. ¿Se entiende entonces la noción de demanda, digamos, de la elasticidad? Pero lo que yo les decía, ahora por ahí se entiende más lo que yo decía. En realidad, la elasticidad lo puedo hacer, analizar en la relación que puede haber entre dos variables cualesquiera. Por ejemplo, no sé, esto es la temperatura y esto es el tiempo. ¿No? Lo importante es tener en cuenta quién es la variable dependiente. Claro, por ejemplo, si esto fuera tiempo, un cambio considerablemente en el tiempo no me trajo aparejado ningún cambio en la temperatura. Entonces, ahí, ¿no? Lo que sería la temperatura se comportó inelásticamente, no sufrió modificaciones. Sin embargo, para este momento del tiempo, ¿no? Hubo un cambio muy grande en la temperatura, entonces ahí la temperatura se comportó elásticamente. ¿Está? Sí. Bien. Ahora vamos a trabajar, si se quiere, con la demanda, pero visto desde el punto de vista de funciones de varias variables. ¿Está bien? Bien. Ah, perdón, me olvidé de algo. Los valores. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, me olvidé de algo. Los valores. Entonces, ¿listo? Sí, sí. Decía entonces, si la elasticidad, el módulo sería, ¿no? Si el módulo de la elasticidad de X respecto de P, o de lo que quiera analizar en realidad, evaluado en P sub 0, si el módulo es mayor que 1, se dice que es elástica. Si el resultado de este módulo, porque puede dar negativo también, que dé positivo y que dé negativo, ¿qué va a indicar? Que va creciendo o decreciendo, ¿se entiende? Claro. Si me da negativo, significa que está decreciendo. Pero el módulo me puede dar negativo, profe. ¿Eh? El módulo me puede dar negativo. Ah, que uno, no dije nada. El módulo dije igual, ¿eh? El módulo. Pero lo que yo había dicho es, que si me da negativo, significa que está decreciendo. Es decir, que si me da más que 1, por ejemplo, y encima me dio negativo, ¿qué quiere decir eso? Que la demanda decreció y aparte decreció ¿qué? Elásticamente. Elásticamente, claro. Si me dio, por ejemplo... El caso de recién, por ejemplo. El caso de recién era negativo. Claro, el caso de recién era negativo. Es decir, que un aumento en el precio, ¿qué trajo aparejado? Que disminuya considerablemente Que disminuya la demanda, la claro. demanda. Entonces, si bien el módulo es mayor que 1, es elástico. Pero que me haya dado negativo, significa que, aparte de ser elástico, estaba ¿qué? Decreciendo. ¿Está bien? Sí. Bien. Si me da igual que 1, ¿igual que 1 era? No. Igual que 0, perdón. Totalmente inelástica. Y si me da entre 0 y 1,
es inelástica. Que sería eso que vimos recién, que hay un cambio, pero es poquito, digamos. Ahí tenían razón. Yo iba a poner igual que 1 y lo tenía en el apunte, en el machete más abajo. Bien, no estaba tan equivocado entonces. Igual que 1, elasticidad unitaria. Ya me parecía, iba a poner igual que 1 por reflejo nomás. Y estaba bien. Es decir, que el módulo me va a dar la elasticidad. Pero si es positivo o negativo, también me va a dar el tema del crecimiento o decrecimiento. Pongan, analizar la elasticidad de la demanda sabiendo que la función que vincula a la demanda y el precio es Que vincula el precio. Es con la demanda. vamos a poner así. Para Profe, ¿esta función ponemos? sí, La que escribí. Listo. X es igual a 100 sobre P. Para un precio de $50. Muy bien. A ver qué pasa ahí. Pongamos otra función demanda. No, trabajemos con esa primero. Trabajemos con esa y vemos qué pasa. Y probamos para un precio de 50 centavos. Entonces sería para un precio de 50 y para un precio de 50 centavos también. Sí. Ajá. Bueno, hagan la cuenta a ver qué pasa. Hacemos hasta que se corte. ¿Cómo quedaría Dale. entonces? La elasticidad de la demanda respecto del precio. En 50 dijimos, ¿no? Sí. Bien. Sería. Primero, ¿cuál sería la función? Dijimos. 100, X igual 100 sobre P. Entonces, primero tengo que evaluar el precio. Sería acá 50, ¿no? Claro, 50 sobre 100 sobre 50. Muy bien, que eso me da
2. 2, ¿no? Sí. Por, Y la derivada que dio menos 100 sobre p cuadrado. bueno, sería, ¿no? Porque esto sería p a la menos 1, ¿o no? Claro. Sería, Menos 100 por P igual a menos 2. ¿no? ¿Así? Claro. Bien. Entonces quedaría 100 sobre, perdón, menos 100 sobre p al cuadrado. Y ahí lo tengo que evaluar en qué valor. En 50. En 50.